Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Frontera con Venezuela sigue cerrada según el gobierno. Ministro Geoffrey Weber tiene invitación para el próximo Shopping Night. Bebé en Soledad, Colombia, fallece después de ser arrollada por un motociclista. ¿Aún se aplica el título 42 para inmigrantes? Argentina en una sola voz. Gracias. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y con esta oportunidad por lo mencionado por el gobierno de la isla, indicando que todavía no se han sentado a la mesa con el gobierno de Venezuela y con las instancias concernientes para la reapertura de la frontera entre Aruba y Venezuela. Sabemos que recientemente se han suministrado diferente información de que supuestamente se iba a hacer estos acuerdos para la reapertura. Sin embargo, el gobierno enfáticamente dijo que esto todavía no ha empezado. A pesar de que muchas personas acá en Aruba, especialmente ciudadanos venezolanos que tienen sus documentos de forma legal para poder vivir, trabajar acá en la isla, se emocionaron y se alcanzaron a ilusionar por un mensaje que fue divulgado por parte de Nicolás Maduro, en donde decía supuestamente que ya tenían diferentes acuerdos con el gobierno del Reino de los Países Bajos para una posible reapertura. Ante esto, el gobierno emitió un comunicado en el que dijo que las negociaciones sobre la apertura de la frontera con Venezuela todavía no han iniciado. La situación que rodea lo que trata de la reapertura con la frontera con Venezuela, sigue de la misma forma que los meses anteriores, según el comunicado. Actualmente están a la espera de poderse sentar a la mesa con Venezuela y de esta manera comenzar con las deliberaciones. Ya se han desarrollado algunas conversaciones, pero estas negociaciones todavía no han iniciado. Como se conoce, Aruba y el reino holandés se paran para una reapertura de la frontera que se lleva a cabo en fases, comenzando con la frontera marítima. Pero antes de que llegue esto, se tienen que tener acuerdos concretos y también condiciones seguras y también responsables tanto para Aruba como para Venezuela. Las conversaciones para llegar a estos acuerdos todavía no han empezado, según lo que dijo el gobierno. Cambiando de tema, este fin de semana, el viernes, el sábado y el próximo viernes 23 de diciembre, Aruba tendrá su Shopping Night en la calle principal para que así no solamente las personas que quieran empezar a hacer sus compras decembrinas lo pueden hacer. El ministro Geoffrey Weber desde la calle principal nos tiene una invitación. Quero uma invitação à comunidade de Aruba para o dia de festa em dezembro, bem no centro da cidade. Suporte nos comerciantes no local. 16, 17 e 23 de dezembro, tem shopping nights que o governo está organizando. Nós também percorrer a tienda que abrir com 8 horas da noite. Também tem entretenimento, também tem diferentes bandas que também tocam para esse ambiente no centro de nossa cidade. Também tem photobooth, Santa Claus, para assim nossa família não para passar tempo junto no centro da cidade, um ambiente agradável, celebrando o dia de festa. Nós pedimos para o povo contribuir a nos comerciantes no local. Dia 17 de dezembro, também tem Kidspreneurs, with big ideas, de Plaza Daniel Leio, caminho com os jovens também vende produtos com a mesa traja, tem tema de fim de ano, e nós esperamos que o povo de Aruba aceitar a invitação e participar na campanha de compra local e suporte nos comerciantes no local. Machadão. Cambiando de tema, Arugas se une a la campaña de Phone Quartets de Phone Miles. Tuvimos la posibilidad de estar allí y tenemos la información. Estamos desde Arugas porque ellos también se unen a la gran campaña que tenemos junto a Phone Miles, Phone Quartets. Tuvimos la oportunidad de hablar con la manager de recursos humanos para saber cómo participar y ganar con Phone Miles y Arugas.
Bom menina Arugas, danke que você vem visitar-nos hoje. Me vai contar você um pouco de como nós vira participante de campanha aqui de fim de ano. Nós estamos Fun Miles all around. Então nós pensamos, ok, nós queremos wax, isso aqui é algo que está feito para Arugas também. Assim nós damos back na nos clientes. Então agora que nós papel com Fun Miles, nós bem que ideia de hey, participar com nós na campanha de fim de ano, já você está what's all about, de que se trata. Então, agora assim, nós pensamos, ok, nós temos partner para o período aqui de fim de ano. Então, tem diferentes prêmios que vamos ganhar com nós, sobre nós forma parte de Scratch Cards, né? Então, dentro do quadro de essay, vamos ganhar 3 diferentes prêmios com nós. Agora que vem fazer compra com nós, ou actually, na qualquer participante da campanha, esta ganha Scratch Card. Scratch Card aqui, esta vai online com ele, esta ingressar seu número de Fun Miles e esta participar para ser ganador. Ao ser ganador, por ganhar prêmio na Arugas. Nós temos 3 diferentes prêmios. Nós temos double the Fun Miles, ora que vou ganhar o cilindro de 20 libras, que é o cilindro chiquito mais popular, mas que não na Aruba. Banda de essay, vou ganhar também 5 florin discount para qualquer compra que você faça com nós que não na Arugas. E banda de essay, nós temos 10 prêmios grandes, que é cilindro de 20 libras, full yen, que vou pôr aqui também. Então, esse é 3 prêmios que nós temos na campanha aqui. No momento que um cliente compra 25 florin ou mais, ele ganha a carta para Scratch. Então, se nós é mínimo de 25 florin e nós também temos um máximo de 200 florin. Para assim, se nós podemos comprar grande, mas por exemplo, tem a temporada aqui de água frio, tu tem que comprar um water heater. Então, para dizer, é produto um pouco mais caro, e agora nós põe um máximo de 200 florin, e agora bota ganha a carta, bota vai casa, riba o telefone, uno que quer e bota por a suerte. Pero se nós temos que pensar que etapa general que se compra se nós que não. Então, nos drivers não, hora de se entrega na casa, não tem carta não. Nós está companhia de câmbio, nós mira que o mundo está movendo ligeiro e a nós que move junto que está aqui. Então, preparamos em ano 2023, nós também temos produto novo, serviço novo, assim está seguindo nós no Facebook, seguindo nós no Instagram e assim pode ficar bom informado. En nuestra ronda internacional empezamos con un triste momento que se vivió recientemente en Soledad, en Atlántico, en Colombia, con el fallecimiento de una pequeña de apenas 10 meses de vida, la cual fue arrollada conjuntamente con su papá, quien la tenía en brazos, por un motociclista. En esta calle del barrio Villamuddi de Soledad ocurrió el accidente que le costó la vida horas más tarde en un hospital de la población a la bebé de 10 meses de nacida, que junto con su padre fue arrollada por una moto. Iba pasando un señor con la hija en brazos y venía un muchacho en una moto a alta velocidad y se la llevó. En un video de cámara de seguridad se aprecia cómo la motocicleta pasa a gran velocidad antes de impactar a las víctimas. Autoridades de tránsito que investigan el caso tratan de establecer una de las hipótesis que señalan que la moto no llevaba luces. Nuestros agentes se encuentran en la etapa investigativa. Desde el Instituto de Tránsito hacemos un llamado de atención a todos los actores viales que circulan en el municipio y transitan por pues a que respeten las señales de tránsito, a no abusar de la velocidad. Habitantes del sector dicen que la vía carece de buena iluminación, lo que sumado a la velocidad de los vehículos causa frecuentes accidentes. Un moto me llevó por delante y se perdió, no me dio ni 5 centavos, ni le vi la cara. 6 meses me gasté aquí a la pierna. Me dejó tirado, si no parece una muchacha de super giro y me levantó, me mata un bus que venía encima. Tanto el padre de la bebé fallecida como el conductor de la moto permanecen hospitalizados. Cambiando de tema, la delegación del estado de Zulia se encuentra preocupada por la situación que se registró en las últimas horas en una de las cárceles, en donde allí hubo hasta rehenes. El informe son nuestros colegas desde Venezuela.
En horas de la madrugada de este lunes, un grupo de internos del antiguo retén El Marite escenificaron una reyerta en la que se escucharon varias detonaciones, por lo que fue necesario la presencia de un contingente de al menos 100 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para retomar el control del penal y mediar con los privados de libertad para que liberen a la directora, el subdirector y 4 custodios penitenciarios. Ahora en Navidad que va a pasar esto, uno anda inquieto ahora porque ahora con estos tiroteos ahí uno no sabe, ¿entendés? Fue reforzada la presencia de efectivos con tanquetas a los alrededores del centro penitenciario y fue restringido el paso, al tiempo que familiares de los internos además pidieron la aplicación del Plan Callapa, ofrecido por las autoridades penitenciarias para el pasado mes de noviembre. Que nos den a saber algo, qué es lo que está pasando respecto a eso, porque en verdad no sabemos nada, qué es lo que está pasando adentro, qué pasa con nuestros hijos que están adentro detenidos. Ónchale, alguien que salga de allá, que se condora del dolor de las madres, de los familiares, que nos informen aunque sea, mire, no está pasando nada adentro, pasó esto y esto, pero que nos expliquen, que nos den algo de alivio. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, se pudo conocer que durante la reyerta no se reportaron heridos y se mantiene suspendida la visita hasta nuevo aviso. Cambiando de tema, a partir de este 21 de diciembre se podría estar eliminando el título 42 para los inmigrantes para que de esta forma puedan pedir asilo. Sin embargo, las autoridades han dicho que esta medida se había impuesta desde el gobierno del expresidente Donald Trump debido a la pandemia. Sin embargo, ¿de qué trata el título 42? A continuación. Hace 2 años y 9 meses, al inicio de la pandemia por COVID-19, el gobierno de los Estados Unidos puso en vigor el Título 42. El Título 42 fue un mandato del presidente Trump que dio en marzo del 2020 para que ningún inmigrante entrara bajo el problema que estábamos teniendo de la pandemia, ¿verdad?, apoyado por la CDC, para que no pudieran contagiar a los norteamericanos del COVID. Entonces, prácticamente fue un mandato por COVID. ¿Qué significó la vigencia de esta normativa? Primero, que si te capturaban, te deportaban de manera expedita, no te llevaban a ningún tribunal. Y segundo, que no te daba la oportunidad de aplicar asilo, aunque tú llevaras un caso creíble. Entonces, toda la gente era deportada de manera inmediata, especialmente los centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y también los venezolanos. Sin embargo, el pasado 15 de noviembre, un juez federal dictaminó que el Título 42 viola la legislación estadounidense y no tiene base en la salud pública, para lo cual dio hasta el 21 de diciembre próximo para la finalización del Título 42. La finalización del Título 42 es muy oportuna, porque siempre ha sido una medida inhumana que apareció en un momento de emergencia de salud. Ahora es extemporánea. ¿Qué sucederá a partir del 21 de diciembre que sea derogada la normativa? Estos anuncios son los que motivan realmente, ¿verdad?, para que la gente comienza a emigrar. El peligro aquí es que los coyotes se aprovechan de estos anuncios porque comienzan a entusiasmar a la gente que ahora sí se va a poder entrar, lo cual no es cierto. No vas a poder entrar fácilmente si no tienes un caso razonable de asilo. Un llamado a la población que no se dejen engañar por aquellos que están prometiendo que ahora que no va a haber Título 42, la pasada por la frontera va a ser libre y sin ninguna restricción. Y no es cierto, las medidas migratorias van a seguir existiendo. El día de ayer les mostramos la primera parte de un informe especial de una pareja cubana que ellos hicieron todo el recorrido por la selva del Darién para poder llegar hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Hoy en nuestra emisión de Primera Plana tendremos esta segunda parte, la segunda entrega de este informe especial. Boris y Yailén relataron que su paso más complejo fue justamente por Guatemala, donde en cualquier retén cobran por pasar y cuando no hay plata se quedan con relojes, cadenas, aretes o cualquier cosa que tenga valor. A punto de cruzar ya para México, estamos en una casa de seguridad en Guatemala, ya estamos ahí mismo en la frontera a punto de cruzar. Corre para acá, Boris, para que se oiga bien, estamos unas cuantas familias, hay cubanos, ecuatorianos, haitianos, angolanos. Nos extorsionaron durante todo el camino, la policía guatemalteca nos pidió en 3 ocasiones que paró el bus, nos retiró dinero, me quitaron el reloj que tenía. Hace unos días llegaron por fin a la frontera entre Guatemala y México. Al lado de la pareja, decenas de migrantes. Aquí estamos listos ya para cruzar a la tierra, a la primera tierra prometida que es México. A Juárez. Tierra de Benito Juárez. Aquí son familias enteras, padres y niños, las que cruzan el río Suachate en la frontera occidental.
Aquí uno de los extranjeros le pide a Boris que como sacerdote babalao haga una oración yoruba. Son apenas unos minutos de un país a otro, pero una meta más alcanzada. Ya cruzamos, estamos en México, ya el monte y Patamachula, miren toda la banda nuestra. En México el avanzar ha sido lento. Aquí en Oaxaca, México, todavía no salimos, el mismo grupo. Saluden la cámara, saluda a Boris. Ya están a unos 300 kilómetros del Distrito Federal, pero el control migratorio les ha hecho ocultarse en casas de seguridad. Hoy esta joven pareja que dejó a su hijo en Cuba sueña con llegar a los Estados Unidos, un viaje que ya les cuesta más de 9 meses. Pues hablando de este tema de la migración, son cerca de 6.000 personas quienes han hecho la aplicación para un asilo en los Estados Unidos y todavía están a la espera de esta aplicación. Pues muchos de ellos tienen niños pequeños. Ahora, por ejemplo, en Tijuana han abierto buses escolares como centros para poder tener a estos pequeñitos mientras sus papás están haciendo diligencias o también trabajando. El informe es de La Voz de América. Este autobús ya no lleva niños a la escuela, ahora visita albergues para migrantes. Un espacio donde los niños y niñas pueden explorar a través de juguetes, pues conocimientos. Lo llaman el bebebús y por dentro parece un salón de kinder, donde trabajan para ayudar al desarrollo de los menores de 4 años. El espacio, pues como comentamos, es de juego, se puede ver también como de estimulación temprana. Los niños aprenden en un entorno muy distinto al de los refugios donde esperan con sus padres una oportunidad de asilo en Estados Unidos. Ahí estamos encerrados y no hay nada, pues. El proyecto fue promovido por Naciones Unidas. Una alianza de Centro 32, Pila Global y UNICEF es un piloto pensado para niñas y niños migrantes en su primera infancia. Con este video buscan más colaboradores. La mitad de las aproximadamente 6.000 personas que están en los albergues de Tijuana son menores de edad. Estamos previniendo problemas académicos y de salud mental que en el futuro serán más difíciles de atender. Las mamás también suben al bebebús, cantan y disfrutan aprendiendo nuevas formas de convivir con sus niños. Mejora también su ánimo de él. Dije, bueno, y sí, hasta el mío. Le digo que hasta el mío, hasta ya no me quería bajar. ¡Ah! Muchos albergues procuran atender las necesidades de los niños migrantes, pero algunos vivieron experiencias traumáticas y violentas que obligaron a sus familias a emigrar. Y es que el bebebús se ha convertido en una suerte de terapia itinerante para una población en contexto de movilidad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Cambiando de tema, en este momento Puerto Rico está viviendo una situación bastante compleja porque no saben si van a poder seguir dando la vacuna en contra del COVID-19 totalmente gratis como la han venido dando, sino que por el contrario van a cobrar. Pues especialistas en la parte médica han dicho que esta sería la única vía para de esta forma terminar con la pandemia. Aunque para muchos la pandemia parece haberse acabado, la realidad es que no. Los casos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, continúan en ascenso, al igual que las muertes. Puerto Rico tiene por lo menos 1 millón de personas total desde la pandemia con COVID y 5.442 casos de muertos. Es preocupante y tenemos un average de 936 pacientes con COVID diario. No se ha ido la pandemia. Pues póngase la bivalente y con esa te cubres todo. No es ni la cuarta ni la quinta, es diferente y te cubres todo y no te cuesta nada en este momento, por favor, y te proteges para estar con tu familia. Ante este panorama, el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de 6 semanas para que las personas se vacunen con la bivalente libre de costo. La vacuna es la bivalente y esa te protege de todas las cepas que han surgido, del Omicron, sea la 4, la 5, la B11, la B1 y ahora la nueva, que es XBB, que solamente hay 35 casos en los Estados Unidos, pero en Nueva York es el epicentro, de que básicamente hasta ahora la vacuna bivalente te hace una protección. Lo que sí está en discusión es comercializar la vacuna del COVID-19, pero ello se sabrá el año que viene, pues aún se está negociando entre Casa Blanca, el Congreso y las farmacéuticas. ¿Cuánto sería su costo y cómo ello afectaría a los que no tienen seguro médico? El peligro que se corre es que si era gratis y no fui, tengo que pagarlo ahora porque voy a ir. Por eso es que se está tomando en cuenta la nueva legislación en donde no pueden venir con esa excusa.
¿Cuándo es que se pasa? Eso no lo sabemos, y menos ahora con el cambio que hubo en la Cámara de Representantes. Pero de que viene, viene. A cuándo llega no sabemos, pero de que se está hablando y es una realidad, eso sí. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Moteros de Manizales ponen en riesgo sus propias vidas. Un hombre se hace la vasectomía y al siguiente día se entera que va a ser papá. Van celebrar el día de fiesta aquí, rodando con alegría, creando momentos contentos y inolvidables, celebrando vida. Cita, vos Compañía Nacional, te deseamos un buen Pascua, con gozo, amor y paz. Y un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea. Pepto-Bismol te alivia náusea, diarrea, quemamiento y malestar de estómago. Causa exceso de comida y bebida. Nausea, heartburn, indigestion, upset stomach. Pepto-Bismol. Busque na botica preferida. Happiness comes in packages. Visita Wind Creek Casinos y junga seguro, onde boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde vos por jugar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jugar den casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean las siguientes imágenes de lo que está ocurriendo en las avenidas principales de Manizales, en Colombia, por un grupo de moteros quienes al parecer no solo ponen en riesgo su vida, sino también la de los demás conductores y ponen el tráfico en peligro de las demás personas que circulan por allí. Todo había ocurrido en el sector de Milán, en donde se congregaban varios motociclistas en Manizales, en Colombia, bloqueando la vía y haciendo alardes y piruetas en sus vehículos, mientras los demás usuarios de las vías no podían sino mirar. De acuerdo con la denuncia, los moteros estarían allí para luego hacer piques ilegales, cosa que también se estaría repitiendo cotidianamente en sectores aledaños como la avenida Santander. Lo cierto es que mientras reciben beneficios como la disminución del precio del SOAT, que también podría dejarlos a ellos y a los transeúntes menos protegidos en caso de accidentes, se multiplican las denuncias por la irresponsabilidad de algunos moteros. A nuestra emisión de Primera Plana llega la sección de las más virales y en esta oportunidad un hombre salió a pescar como siempre lo hacía cuando se dio cuenta de que había pescado supuestamente un animal bastante grande. Cuando se dio cuenta era un enorme cocodrilo.
Cada vez son más las personas que optan por pasar su tiempo libre en el mar y poder probar suerte en la pesca. Aunque este deporte lleva mucho tiempo con antigüedad, son más y más las personas de diferentes edades que prefieren ir con un grupo de amigos. A pesar de que la experiencia en esta actividad acuática mejora las probabilidades de poder conseguir algún pez, es muy difícil tener la certeza de que se encontrará debajo del agua. Un claro ejemplo de esto se ha evidenciado en un reciente video que se ha viralizado cuando un pescador se encontraba en lo profundo de un lago a punto de sacar uno de los peces más grandes de su vida. No obstante, todo parecía normal. El hombre notó que el animal estaba haciendo mucha presión para salir del agua, por lo que tuvo que duplicar la fuerza para ver lo que había pescado. Finalmente, el animal salió de lo profundo, pero no era nada de lo que el señor esperaba, pues se trataba de un inmenso cocodrilo. Para el señor, esto no representó ningún peligro y al contrario se mostró un poco asustado, pero algo amigable. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo con esta gran campaña que tienen para esta temporada, conocida como The Last Minute Loan. CMB tiene una gran campaña, preapliquen en menos de un minuto y cumplan con sus metas antes de que finalice el año. Visiten www.iamigo.com/latminute de inmediato y de esta forma van a poder aprovechar de esto lo que ustedes necesiten para preaplicar en menos de un minuto y cumplan todas las metas y los sueños que tienen antes de que finalice este año 2022. Recuerde, Bobanco Amigo. La historia que les vamos a traer a continuación realmente es de no creer. Un hombre que ya tenía 3 niñas con su pareja decidieron ya que se practicara la vasectomía para cerrar la fábrica, como dicen por ahí. Sin embargo, después de hacérsela, la esposa se dio cuenta de que estaba embarazada. Annie López aseguró que su esposo César Gil sigue sin poder creer lo que les ocurrió, pues luego de 5 años de estar casados, 3 pequeñas niñas, ya habían decidido no tener más hijos. Por eso recientemente, el 28 de noviembre, lo acompañó para que se realizara la vasectomía, sin tener en mente que un bebé ya venía en camino. En un video, ella comentó que su esposo salió victorioso por haber cerrado para siempre la fábrica de bebés, pero que horas más tarde, ella decidió hacerse una prueba casera de embarazo porque llevaba algunos días con náuseas, la situación que ellos habían vinculado con una posible gastritis. No obstante, se llevaron la gran sorpresa de sus vidas, pues el resultado fue positivo. Los nuevos padres entraron en shock y decidieron ir al laboratorio para que se realizara una prueba de sangre. En definitiva, para que la pareja deseaba el procedimiento quirúrgico que se había hecho más tarde, dado que Annie ya había cumplido 4 semanas de embarazo y su esposo no podía creerlo. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con el tremendo triunfo del albiceleste el día de ayer con su presentación en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Ya Argentina va a la gran final y de esta manera su comunidad, sus argentinos en el obelisco lo celebraron. Bueno, pero muy buenas tardes, se vive un clima de verdadera fiesta en toda la República Argentina y en este momento estamos en el barrio de Belgrano, más precisamente en Cabildo y Juramento, donde cerca de 15.000 personas, que pronto van a ser muchas más, están disfrutando de lo que fue la épica victoria de Argentina contra Croacia por 3-0, con un partido impresionante de Julián Álvarez, con un Messi también que jugó un partido descomunal y que ha vuelto a clasificar a la selección, a esta escaloneta de Lionel Scaloni, a una nueva final de Mundial en Qatar. Después de lo que fue Brasil 2014, Argentina vuelve a ser finalista de un Mundial y el país entero está de fiesta. Y hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos podrán seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.